Buenas noches, hermanos. Les doy una cordial bienvenida y un saludo afectuoso. En esta noche vamos a compartir la palabra de Dios. El tema que Dios hoy trae a nuestras vidas tiene por título la importancia de perseverar. Cuando hablamos de perseverar, ¿qué nos viene a la mente realmente? El significado viene a ser lo que es constancia, atender constantemente, continuar sin desvíos, adherirse firmemente y agarrarse bien. En este caso, la perseverancia es una actitud que todos deberíamos de trasladar a nuestra vida, principalmente a nuestra vida cristiana. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces hay hermanitos que empiezan esta vida nueva en Dios, pero muchas veces por esa falta de comunión, por esa falta de conocimientos, no logran edificar o construir una base sólida con Dios. Y bueno, nuestro tema hoy vamos a tocar el versículo, pasaje base, que es 2 de Juan, capítulo 1, versículos 8 a 9, que dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese en sí tiene al Padre y al Hijo. Podemos ver la actitud de dos personas: aquel que persevera y aquel que no. ¿En qué radica? En el resultado. El que no persevera, pues evidentemente no refleja la doctrina de Cristo. En cambio, el que sí persevera en esta doctrina, no solamente tiene a Cristo, sino también tiene al Padre y al Hijo. Bueno, se ha dicho que para comenzar un camino o una obra es difícil, pero nos damos cuenta que lo más difícil es mantenerse en lo que hemos comenzado. ¿Cuántas veces hemos querido comenzar un proyecto, empezar a leer un nuevo libro o quizá inclusive empezar a cuidar nuestra forma de vivir, ya sea con una dieta o con ejercicios? Muchas veces empezamos, pero ¿cuánto tiempo logramos mantener esa meta o ese objetivo o propósito? Supongo que muchas veces antes de empezar ya nos empezamos a sugestionar o meter ideas a la cabeza de que qué flojera, cómo voy a lograr hacer esto, pero la idea del mensaje es que nosotros podamos fortalecer y comprender la importancia de tener esta actitud de perseverar y las bendiciones que traerán a nuestras vidas. Y bueno, Eclesiastés capítulo 7 versículo 5 dice que mejor es el fin del negocio que su principio. Y la razón por la que Salomón dijo esto es porque entre el principio y el fin uno tiene que estar perseverando, ya que si uno no persevera, aunque el negocio esté bien, no tendrá un buen final. Bueno, ¿en cuáles cosas debemos perseverar nosotros como cristianos? El primer punto es que nosotros debemos perseverar en la gracia de Dios. Hechos capítulo 13 versículo 43 nos dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos insta a que nosotros perseveremos en la gracia de Dios. Cuando hablamos de gracia nos referimos a ese regalo, ese obsequio que nos fue dado por medio de Jesucristo. No se puede obtener por ningún otro medio. Pero ¿para qué nos es útil la gracia de Dios? Pues en ella nosotros encontramos misericordia y el favor de Dios por haber perdonado nuestros pecados. Cada paso en el curso de nuestras vidas cristianas se debe a esta gracia. En Gálatas capítulo 1 versículo 15 se nos muestra que es del agrado de Dios llamarnos y apartarnos para su gracia. Por eso es muy importante alcanzar y perseverar en la gracia de Dios. Y esto lo logramos reconociendo y adhiriéndonos firmemente en obediencia y dependencia de todas las áreas de nuestra vida de Jesucristo. O sea que en tanto nuestra vida secular como nuestra vida espiritual, la base para poder tener esa perseverancia es nuestro Señor. Entre más nos apeguemos a su palabra, más firmes vamos a estar en el Señor. Juan capítulo 15
versículos 5 al 6, es un versículo que creo que todos en algún momento hemos llegado a leer o hemos encontrado en algún mensaje. 15 capítulo. Capítulo 15, versículos 5 al 6, que nos refleja el por qué nosotros debemos de tener esa adherencia a nuestro Dios. Nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, refiriéndose a Jesucristo, y yo en él, este lleva mucho fruto. O sea que si estamos junto a Dios, nosotros vamos a dar muchos frutos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, en este caso el fruto que nosotros somos. ¿Y qué pasará? Y se secará. Y los recogen, ¿y qué pasa? Los echan al fuego y arden. Este fuego refleja el infierno. Sí, y aquí el Señor nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué responde Dios a esta oración o a este suplicio? Porque nosotros estamos obedeciendo su palabra, nos estamos pegando a su gracia, valoramos realmente lo que significa la gracia en nuestras vidas. Y esto se relaciona mucho con el segundo punto, que es perseverar en la oración. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración se ha considerado como el oxígeno de la vida espiritual del creyente. Y cuando este falta, se empieza a morir, porque sin comunión, cualquier relación se muere. Podemos usar el caso de una pareja de enamorados. En un principio, cuando uno está enamorado, lo que más quiere, lo que más anhela es poder estar junto a esa persona que tanto ama y mantener el mayor contacto posible. ¿Y qué pasa si uno pierde ese enfoque o ese enamoramiento? Empieza a haber un distanciamiento. Lo mismo ocurre con nosotros hacia Dios. Muchas veces nuestras ocupaciones, nuestra pereza hace que nuestra relación con Dios vaya en picada y perdamos esa comunión que tanto Dios anhela que nosotros tengamos con Él. Después de que Cristo ascendió a los cielos, los discípulos, estando en el aposento alto, perseveraban unánimes en oración y a consecuencia fueron llenos del Espíritu Santo, como nos relata Hechos, capítulo 1, versículo 14, que nos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y en Colosenses, capítulo 4, versículo 2, nos dice que Pablo nos exhorta y anima para que perseveremos en la oración y que velemos en ella con acción de gracias. Esta es la manera para mantenernos en conexión con el Espíritu Santo. Inclusive cuando leí esta porción del mensaje, reflexioné en cómo eran los apóstoles de Jesús cuando eran discípulos y cuando eran apóstoles, la gran diferencia. Ellos en ciertos puntos, cuando eran discípulos, no perseveraban en ciertas actitudes como puede ser la fe y la oración. Un claro ejemplo podría ser en dos situaciones cuando ellos eran discípulos. En este caso, cuando Jesús iba a ser crucificado, Jesús les pidió que lo acompañaran a orar en el monte. ¿Y qué pasó? Ellos no soportaron toda la jornada, toda la vigilia y se durmieron. Segundo ejemplo de cuando eran discípulos. ¿Qué pasó cuando Jesucristo fue llevado a la cruz, fue crucificado? Muchos de sus discípulos huyeron. Hasta cuando les preguntaban si ellos eran discípulos lo negaban y regresaron a su vida antigua como pescadores y las profesiones que ellos ejercían. ¿Y qué pasó cuando se volvieron apóstoles? Aquí nos menciona en Hechos 1:14 que ellos perseveraban unánimes en oración. Ya la oración era una constante en sus vidas y aparte, a pesar de que Jesucristo ya no estaba físicamente, ellos ya no les importaba perder la vida por predicar su palabra. Podemos ver esos cambios cuando uno realmente quiere perseverar en la palabra de Dios. El tercer punto nos habla de perseverar en la obediencia de la palabra. Santiago capítulo 1 versículo 25 nos dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Es de suma importancia perseverar en la palabra, porque dice que seremos bienaventurados en lo que hacemos.
una de las causas por las que un cristiano no prospera es porque no toma en cuenta lo que Dios dice en la Biblia, sino que hace lo que quiere sin considerar la voluntad del Señor y por eso le va mal. Claro, ejemplo podemos llevarlo a nuestras vidas. Muchas veces la Biblia nos menciona que para nosotros es importante que cuidemos este cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Y si sabemos esto, ¿por qué le metemos engordinas al cuerpo? ¿Por qué no nos ejercitamos? Inclusive, ¿por qué no tomamos lo suficiente agua? E inclusive hay un versículo de la Biblia que nos habla de la importancia de las Escrituras, porque en ellas podemos encontrar paz, consuelo y aprendizaje. Y si sabemos que hacer este acto es bueno para nuestro espíritu, ¿por qué no lo llevamos a cabo? De la perseverancia en lo que la Biblia dice depende nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual para poder caminar en el camino de la perfección. Amén. Con tantas doctrinas en el mundo es fácil extraviarse y terminar apartados del Señor y su iglesia. Otro de los puntos importantes de destacar, del cual debemos de perseverar en la obediencia a la palabra, en este caso la lectura bíblica, es porque en este mundo están ocurriendo cambios que no se habían visto de tal manera que ya estos cambios ya se están quedando de manera social. Un ejemplo, hay nuevas religiones naciendo y para no irnos tan lejos, pues, ¿qué pasaría si hoy un testigo de Jehová o un mormón viniera y te hablara de toda su religión? ¿Tú podrías defenderte? ¿Podrías tener algún argumento para demostrar que lo que ellos te dicen no está en lo correcto o no está apegado a los conocimientos que tú tienes de la Biblia? Inclusive Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, hablaba con él para que él tuviera los ojos prestos y no se dejara guiar por estas falsas doctrinas. Y en Hechos capítulo 2, versículo 42 nos dice que los hermanos de la iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué doctrina predicaban los apóstoles? La de Cristo. Cuarto punto, perseveraban en la comunión con los hermanos. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42 nos dice lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Importante, hermanos, el hecho de que nosotros de momento ya no estemos en cuarentena, pero sí en distanciamiento social, no significa que nosotros no podamos entablar comunicación con nuestros hermanos o nuestros familiares, ya que nosotros como seres humanos somos seres sociales, necesitamos comunicarnos, expresar lo que sentimos y lo que pensamos, principalmente con nuestro Dios y también con la gente que nos rodea, con nuestros hermanos. Gracias a Dios hay diferentes dispositivos y redes sociales que nos facilitan este modo para poder seguir en contacto con aquellos hermanos. E inclusive la Biblia resalta esta importancia de que nosotros tengamos comunión con los hermanos. En Salmos capítulo 133, muchas veces en la Biblia y en la iglesia lo mencionaban cuando era el momento de las bienvenidas, que nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y bueno, hermanos, como conclusión, siguiendo de todo el consejo de este tema, hará que al enemigo le sea imposible apartarte de su fe en Cristo y menos aún hacerle tropezar o caer. ¿Por qué nos dice esto el mensaje? Porque si tú estás deficiente en uno de estos 4 puntos, obviamente el enemigo va a poder atacar directamente tu vida, y como no vas a tener bases o no vas a tener esa perseverancia, fácilmente vas a caer. Porque si no valoras esa gracia, ese perdón que Dios te dio a tu pecado, fácilmente vas a pecar y ya no te va a importar el pecado que cometiste y vas a ir pecado tras pecado, derrota tras derrota, y tu vida cristiana y secular no va a prosperar. Si fallas en la oración, vas a sentir una vida vacía, sin algún sentido.
si fallas o no perseveras en la obediencia a la palabra, cualquier persona te va a venir y te va a confundir con cualquier argumento, ya sea de alguna religión o hacer alguna actitud que no es agradable delante de los ojos de Dios. Y en la cuarta, si no perseveras, no buscas la manera de tener comunión con alguno de tus hermanos, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo llegara a cometer un pecado, tuviera dudas o alguna inquietud sobre la palabra de Dios y no tengo a quién comunicársela? Esa duda se va a arraigar en mi corazón, o ese problema se va a quedar en mi vida, o esa tristeza, y yo necesitara expresársela a alguien y no tuviera con quién, o no quisiera contárselo a alguien. Eso va a empezar a brotar y a echar raíces y amarguras. Y si no perseveramos en una de estas cuatro, o en las cuatro en general, tarde o temprano el enemigo va a atacar nuestras vidas, y si no tenemos esa perseverancia, pues vamos a terminar perdiendo. Obedezcamos y dependamos siempre de la gracia del Señor, manteniendo una vida constante en oración, aferrándonos a la enseñanza de la palabra de Dios y buscando comunión con los hermanos. Si así lo hace, tendrá una vida de victoria en Cristo Jesús. Pero si no lo hace, entonces recibirá su propia recompensa, como lo establece la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que, amados hermanos, este fue el mensaje de esta semana, para que lo lleven a su corazón, lo mediten en la hora que lo estén sintonizando, y pues esperando verlos pronto y que tengan una pronta recuperación. Dios les bendiga, hermanos.